El anuncio del presidente de anoche o los muchos anuncios pasan por la EPS, que no les va a girar un peso más, que van a tener que responder con sus patrimonios si el gobierno no les gira ante las deudas que tienen las clínicas y hospitales privados de Colombia. A los pacientes sobre el sistema de salud, que dicen no va a cambiar nada, al Congreso porque les dice si se hunde esta reforma a la salud, como parece que se está hundiendo, vamos a sacar lo que se pueda vía decretos desde el gobierno. Han pasado 3 años desde que comenzó el gobierno, el presidente pródigo en diagnósticos. La doctora Ana María Vesga es la presidenta del gremio de las EPS en Colombia, a quienes les estaba hablando anoche el presidente Petro. Doctora Vesga, buenos días. Néstor, buenos días para usted y todos los oyentes. ¿Usted entiende que el presidente les notificó que no van a aumentar la UPC, que no les van a pagar las deudas que ustedes tienen contabilizadas en sus cuadros estadísticos, doctora Vesga? Sí, ese es el mensaje que hay detrás de todo lo expuesto ayer por el presidente, por el ministro, por su superintendente. Pues básicamente un desconocimiento al escenario institucional, además, que se había planteado o que se planteó a principio de este año con la posibilidad de esa mesa técnica y esos ejercicios que pidió la Corte Constitucional para revisión de las cifras del sector. Parecería que esa no es la línea de acción del gobierno y que frente a eso pues no se va a acatar básicamente. Sí, ¿y qué van a hacer ustedes las EPS, doctora Vesga? Quiero decir, el presidente notificando anoche, no vamos a aumentar la UPC más de lo que ya se ha aumentado y no vamos a pagar deudas que él considera son de ustedes las EPS con clínicas y hospitales privados. ¿Cuál es el panorama en consecuencia? Pues mire, Néstor, yo le diría 3 cosas. La primera, esto es un debate puramente técnico. Lo que nosotros, las EPS, pero los diferentes actores hemos insistido es, hay que hacer un recálculo de los recursos de la salud, hay que asegurar que esto se financia bien, porque todo lo que está pasando, principalmente alrededor del tema de medicamentos, es simplemente la expresión de un sistema desfinanciado y desfinanciado desde mucho tiempo. Entonces, en ese escenario tenemos que mantenernos porque nosotros no podemos entrarle al debate político, electoral, en donde la salud se convierte simplemente en un instrumento de discusión política. Lo segundo es decirle, nos mantenemos en la solución institucional. La Corte nos convocó, la Corte le dijo al gobierno, le dijo a los actores, siéntense, ya iniciamos la primera reunión el jueves de la semana pasada, tenemos la siguiente mañana, y ese es nuestro único escenario porque no tenemos otro. Ahora, lo que también es cierto es que hay que empezar a mirar el futuro del sistema. Algo tiene que pasar el 7 de agosto del 26. Tenemos que sentarnos todos a mirar cómo vamos a reconstruir y a recomenzar este sistema, porque bajo amenazas pues no se les responde a los pacientes. La verdad es muy grave porque todas las instancias han insistido y han confirmado que el sistema está desfinanciado y el gobierno tiene hoy, hace un año, el control de la mitad de la población, ya más de la mitad, tiene el 60% 61, de la población. Sí. 61%, y son sus EPS bajo su control y bajo su gestión las que están mostrando los peores indicadores. Entonces yo creo que eso nos tiene que decir pues que la falla está ahí y nosotros no tenemos otro camino que el institucional. Pero doctora Vesga, discúlpeme que yo tengo una duda porque yo la he escuchado, la he entrevistado y ustedes, la gente de la EPS, dice el gobierno nos debe una plata, creo que son más de 2 billones de pesos, ¿cierto? Pues miren, Néstor, es que ahí hay que lo oíamos ayer con el director de la ADRES y es un tecnicismo y no es un tema menor. La ADRES dice yo no le debo plata a las EPS. Claro, la ADRES no hace el reconocimiento de las deudas, es el ministerio el que tiene que decir liquidar y decirle a la ADRES que pague. Entonces mientras eso no llegue, pues la ADRES dice yo no les debo plata. ¿Qué nos debe hoy en concreto? Cuando el director de la ADRES dijo anoche que no le debía un solo peso a las EPS, ¿técnicamente tiene razón? No, porque la ADRES tiene hoy el reconocimiento de los ajustes de los presupuestos máximos que nos han oído, es lo que paga todos los medicamentos que no están en el plan de beneficios. Eran 819.000 millones de pesos, de los cuales pagaron en el mes de febrero 200.000, es decir, se deben 619.000 millones de pesos por ese concepto. De presupuestos máximos.
De presupuestos máximos. Sobre los ajustes del 2024 que también operan, porque el dinero no fue suficiente, el Ministerio de Salud no ha hecho la liquidación, entonces la ADRES no sabe cuánto debe, pero el Ministerio tiene la obligación de hacer la liquidación. Y el otro gran componente, que es en el que estamos sentados en mesa técnica, es cuánto le ha faltado a la UPC durante estos años. Tampoco la ADRES va a decir que no lo debe porque el Ministerio no le ha reconocido cuánto es esa deuda, pero en estricto sentido, quien tiene que hacer esa liquidación y esa revisión es el Ministerio, y una vez con ese reconocimiento decirle a la ADRES que pague. Pero perdóneme, doctora Belga, sí, si uno suma los presupuestos máximos, que usted lo explica bien, son medicinas, tratamientos que no están en el plan obligatorio de salud, que no están cubiertos allí. 619.000 millones de pesos, más lo que debe de las deudas no reportadas por el Ministerio de Salud a la ADRES, más lo que debe por la insuficiencia de la UPC, que lo de la insuficiencia lo dice la Corte Constitucional. Sumando una cosa con la otra, ¿de cuánto es la deuda? Pues es que mire, si uno piensa en el faltante del año 2024, fueron solamente 10 billones de pesos por UPC. Entonces, y para el año 2025, en lo que vamos corrido, hemos dicho que cada mes, con el aumento de UPC que se hizo este año, que recuerden ustedes, solamente fue el IPC 5.2% más un punto por inclusiones. Y estamos hablando de que el sistema necesitaba un aumento mínimo del 16%. Cada mes el sistema está dejando un rezago de cerca de 800.000 millones de pesos. Entonces, pues vamos sumando. Lo que pasa es que todo ese reconocimiento es el que tiene que darse por el Ministerio de Salud e informarse a la ADRES. Esa deuda que el gobierno tiene con ustedes, cualquiera que sea la cifra, en billones de pesos, ¿ustedes a su vez la tienen con clínicas y hospitales? Por supuesto, por supuesto. Y si el presidente Petro dice que no les va a pagar porque ese es un negocio de privados, que él no se mete, que él no va a girar esa plata, ¿qué pasa? Pues lo que está pasando, Néstor. Clínicas que dicen que no pueden seguir manteniendo sus servicios porque ayer lo mostró él, 15 billones de pesos de deuda con los prestadores. Lo dijo Fenalco hace unos días, 4 billones de pesos de deuda con los gestores farmacéuticos que baja a la industria de los medicamentos. Entonces, esto ya estamos hablando de 10 billones. Cuando empezó el gobierno estábamos hablando de cifras de un dígito. Ya vamos en 10 billones, 10 billones el año pasado, 20 billones este año. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue un detrimento, una erosión del sistema en sus prestadores, en sus proveedores y terrible afectación para los usuarios y pacientes, que es lo que estamos viendo hoy. Sí, doctora Vesga, de manera lo más objetivo que podamos, los anuncios que hizo anoche el presidente que estamos comentando con usted, ¿qué implican para los 50 millones de colombianos en la práctica? Mire, hoy el sistema, como lo dijimos ahora, tiene 29.8 millones de colombianos bajo la gestión del gobierno. Un deterioro material en esas EPS y en esa atención durante este año. Cuando nosotros vemos las pérdidas de las EPS durante el año 2024, fueron 9.6 billones de pesos, de las cuales, importante este dato, el 70% de esa pérdida la están poniendo las EPS intervenidas sin la información de la nueva EPS. La nueva EPS es la quinta empresa del país, no tiene información financiera. Y yo me puedo aventurar a decir que sus pérdidas pueden ser cerca de los 2, los 3, los 4, los 5 billones de pesos. Entonces, es un sistema que está absolutamente desfinanciado y financieramente en colapso, podría decir uno. ¿Qué afectación tiene esto para los usuarios? Pues evidentemente que la población no está encontrando medicamentos, la población no está siendo atendida, la gente se está muriendo. Sus tratamientos están siendo interrumpidos. Entonces, pues esto es una crisis de salud originada por una crisis financiera inédita. Entonces, el gobierno, con su respuesta, y no lo ha dicho en todos los escenarios y en todas las formas, pues desconoce que ese problema financiero existe. Y la única solución real que tiene el sistema es reconocer los faltantes, hacer un esfuerzo, revisar cuál es el espacio fiscal, hacer los pagos. De otra manera, pues no hay como más.
No hay como más. Doctora Ana María, anoche el presidente Petro dice, como lo estamos comentando, que él no va a pagar esa deuda con los privados y que si no se puede hacer por parte de la CPS el pago a clínicas y hospitales, lo que procede es, por un lado, dice el presidente, la liquidación de esas EPS que no logren sobrevivir fiscalmente y financieramente, y por otro lado dice el presidente que no va a insistir en un proyecto de reforma a la salud en el Congreso, que va a hacer lo que se alcance a hacer a través de decretos. Ese escenario, ¿en qué pondría la salud de los colombianos si eso llegara a salir adelante, lo que plantea el presidente? Pues en que vamos a multiplicar los resultados que le estoy diciendo yo sobre las EPS intervenidas, porque básicamente lo que estaría pasando es que pues tendríamos nuevas intervenciones, estaríamos frente a un escenario de liquidación de las EPS intervenidas. Hay que recordar también, y esto pues lo hemos hablado mucho y se habló mucho el año pasado, las reservas técnicas hoy no son suficientes para cubrir la totalidad del pasivo. Entonces, ¿y por qué no son suficientes? Porque la UPC hace mucho tiempo no es suficiente para poder cumplir con ese régimen de inversión de la reserva. Entonces, pues, del cuero salen las correas, o sea, el dinero no está en el sistema para poder pagarle a los proveedores, clínicas, hospitales, medicamentos, gestores farmacéuticos. Entonces, pues estaremos frente a un sistema estatizado y estaremos frente a un sistema que no logra cumplir ni cubrir sus deudas y frente a unos usuarios muy mal atendidos. Sí, doctora Vesga, ustedes desde la CPS creen que hay acaparamiento de medicinas, ustedes sienten el acaparamiento por cuenta de lo que hace Audifarma. El presidente Petro está empeñado y le pide a la ministra anoche que presente denuncia penal contra Audifarma. ¿Ustedes sienten que hay acaparamiento de medicinas en Colombia? Mire, hay un desconocimiento, como en muchos otros juicios que se hacen sobre cómo funciona esa gestión farmacéutica. Y yo no me voy a referir al caso particular de Audifarma, me voy a referir a cómo lo hacen los gestores. Las EPS compran los medicamentos a través de estos gestores. Un gestor farmacéutico compra medicamentos para la nueva EPS, para Famisanar, para Sura, para diferentes, tiene contratos con diferentes y establece convenios comerciales con la industria farmacéutica de manera directa. Entonces es muy probable que cuando usted llegue a un dispensario de cualquiera de estos gestores, usted encuentre en los inventarios medicamentos que están disponibles para una, pero no están disponibles para otra. ¿Por qué? Porque no ha habido pago, porque el convenio no lo establece, por diferentes razones. Entonces, hay todo un ejercicio y una narrativa y un ejercicio mediático de decir, aquí encontramos el medicamento que no se le está dando a la persona que está en la fila. Ok, eso es posible. ¿Por qué es posible? Porque los inventarios de los gestores farmacéuticos guardan medicamentos para todas las EPS con las cuales tienen contratos. Entonces, es ligera la forma como se entiende el sistema, cómo se aproxima el sistema. Ayer ellos explicaban también qué es lo que hace el gestor. Para ellos el gestor farmacéutico es simplemente un intermediario. Como las EPS somos simplemente unas intermediarias financieras, porque el ejercicio del gobierno ha sido siempre subestimar, minimizar la labor de los actores del sistema, pensando que quienes hacemos una labor de gerencia, de gestión, somos simples intermediarios. Pero repito, eso es desconocimiento. Sí, es decir, pero no es que haya bodegas en donde están acaparando las drogas esta mañana. Le pregunto, ¿para no entregársela a los pacientes o para no entregársela a las EPS? Nadie tiene interés en no entregar medicamentos, nadie tiene interés en no hacerlo, Néstor. Ese es el oficio de los laboratorios, de los gestores, de las EPS. Lo que pasa es que si llegan a buscar un medicamento en una Audifarma, en un gestor farmacéutico, en donde tienen una EPS con una deuda o simplemente no ha comprado ese medicamento para esa EPS, pues no lo va a encontrar. Sí. Doctora Vesga, el presidente Petro pues también advirtió que si se le cae la reforma a la salud, pues que no va a insistir, no va a presentar ningún otro proyecto parecido y que por decreto implementará lo que pueda implementar. Mi pregunta para usted es esa: ¿qué se puede implementar por decreto de esa reforma a la salud que impacte directamente a las EPS? ¿A través de decretos podrían convertirse en gestoras de salud y de vida como viene planteado en ese proyecto de reforma a la salud?
No, ese es el camino mismo que va a tomar, y como él lo anunció, la reforma laboral. Van a buscar los escenarios que pueden reglamentarse vía decreto. En el caso de salud, la conversión, la transformación de las EPS en gestoras no puede hacerse por decreto, exige necesariamente una ley, pero ellos sí pueden empezar a hacer cosas como la territorialización de la operación de las EPS o digamos, todo este tema de incentivo en la atención primaria, también lo pueden ir, porque además son desarrollos reglamentarios de leyes que ya están en el sistema. Esto, inclusive cuando se presentó la primera reforma, nosotros mismos decíamos, oiga, muchas de las cosas que hay acá se pueden hacer por decreto, no sometamos el sistema a una transformación estructural de ley. Entonces yo le diría que hay muchas cosas que sí pueden hacer, pero que la esencial, que es transformar las EPS en gestores de salud y vida, esa definitivamente tiene rango de ley y no la podrían hacer por ese medio. ¿Y qué podría, para seguir la pregunta de Víctor, qué podría hacer el gobierno vía decreto, por ejemplo? Por ejemplo, podría decir que las EPS tienen que funcionar por territorios. Eso es algo que está ahí contenido, y supondría que las EPS se especializaran en ciertos territorios. Podría aumentar ciertas capacidades de la ADRES, más no las que están tal y como están previstas ahí. Podría generalizar el giro directo para todo el sistema, también podría hacerlo. Sí, básicamente como esas funciones, pero no la esencial de transformación, pues, del modelo de gestión de riesgo, que es lo que hacen las EPS. Doctora Vesga, una pregunta final. Usted sabe, bueno, seguramente tiene la información, es a usted a quien corresponde preguntarle, ¿quiénes son los dueños de las EPS? Porque el presidente comenzó a hablar anoche de levantar lo que se llama técnicamente el velo corporativo, para saber quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo, que es un dispensario, pero para saber quiénes están detrás del negocio, que es la gran hipótesis del presidente, quiénes están detrás del negocio de la salud. Le pregunto a usted, ¿quiénes están detrás de las EPS? Bueno, pero pues es que eso es más que público. Yo le puedo hablar de las EPS que están agremiadas en ASEMI, un SURA, un Compensar, un Salud Bolívar, una caja de compensación. Pues eso se sabe quiénes son los dueños que están detrás de las EPS. Que entre otras cosas están medio aburridos porque eso dejó de ser un negocio hace rato, ¿no? Pues fíjese que el año pasado varias de ellas pidieron el retiro, precisamente porque pues entre la inseguridad jurídica, las amenazas y la insuficiencia de los recursos, pues la verdad no es el terreno más amable para quedarse, y sin embargo, y con esta insuficiencia, pues siguen haciendo esfuerzos todos los días para seguir atendiendo su población. Y hay que decir que esas EPS, por lo menos las aquí agremiadas, pues son las que están sacando la cara y las que mejor atendiendo a su población hoy estamos viendo, pues. Es la directora, sí, la presidenta de ASEMI, el gremio de las EPS. La última pregunta, Paola. Sí, es que yo le quiero hacer una última pregunta, doctora Vesga, y es que escuchándolo usted son cifras tan grandes todas, 10 billones de pesos de deuda el año pasado, unos 20 billones de pesos de deuda que se va a acumular este año, y se pregunta uno si hasta qué punto este shu puede llegar a terminar en los bancos, porque dice usted que esa es plata que el gobierno le debe a las EPS, pero las EPS también le deben a las clínicas y a los hospitales, y esas clínicas y esos hospitales también le tienen que estar debiendo esa plata al sistema financiero y a los bancos, porque de qué otra manera le podrían estar empezando a pagar o al menos algo a sus empleados, trabajadores, nómina, personal administrativo, enfermeras, médicos y demás. ¿Puede este shu terminar también golpeando los bancos del país? No sabría en el término de los prestadores, porque en el caso de las CPS, a ver, los bancos hace mucho tiempo le cerraron la puerta al sector salud. Eso es algo que también se ha insistido y en lo que han venido trabajando los gremios, porque obviamente es un sector con tanta incertidumbre en donde difícilmente ya le prestan a las entidades. En el caso de las EPS, el pasivo financiero no es material. No sabría en el caso de las IPS, pero me atrevo a pensar que... Los bancos, me dijo usted, perdóneme, ¿los bancos hoy en día no le prestan plata a empresas de la salud? No, en el caso de los prestadores ¿Y no prestan plata por qué? Porque son mala paga.
Pues sí, porque es un sistema, es un sector con mucha incertidumbre, Néstor, sí. Sí. Y volvemos a lo mismo, y entonces uno le da la vuelta al círculo y entonces se encuentra que pues no le prestan porque es el gobierno el que no gira, y ahí vamos a quedarnos en esa vuelta interminable. Doctora Vesga, gracias por estos minutos. A ustedes, Néstor, buen día, muchas gracias. Hasta luego. Dice el presidente Petro.